La persona que inventó el disco duro es realmente un genio. Con solo este pequeño dispositivo puede almacenar realmente 1000 películas. Ahora, desmontemos un disco duro y veamos la estructura interna. Este es el disco utilizado para almacenar datos. El disco está montado en el husillo. El husillo gira a una velocidad de 7200 revoluciones por minuto, haciendo que el disco gire. Este componente es la cabeza magnética. Es la parte más crucial del disco duro, responsable de leer los datos dentro del disco duro. Esta pequeña cosa al final de la cabeza magnética es la cabeza de lectura-escritura. Para evitar el desgaste, la cabeza magnética no entra en contacto directo con el disco. En cambio, permanece a 15 nanómetros de distancia, equivalentes a mal 100.000 del grosor de una hoja de papel. Solo después de apagar la energía, la cabeza magnética regresa a la zona de aterrizaje. Los datos leídos por la cabeza magnética se transmiten a través de un cable de cinta conectado a la placa de circuito impreso debajo. En el lado exterior de la placa de circuito están las interfaces de datos y energía. Todos estos componentes deben estar completamente sellados, porque la cabeza magnética está a solo 15 nanómetros del disco, y las partículas de polvo más grandes pueden alcanzar los 10.000 nanómetros. Si entra polvo, puede causar fácilmente daños graves. El disco utilizado para almacenar datos también es de alta tecnología. Tiene más de 500.000 pistas en él. Las pistas se dividen en varios sectores. Cada sector tiene un área de sincronización, un área de dirección, un área de datos y un área de corrección de errores. Nuestros datos se almacenan en el área de datos naranja, y una sola película requiere al menos 300.000 sectores buenos. Entonces, ¿cómo lee la cabeza magnética los datos del disco? De hecho, todos nuestros datos se almacenan en forma de 0 y 1. En los discos duros mecánicos, se utiliza la orientación de las partículas magnéticas para distinguir entre 0 y 1. Debido a la fuerza del campo magnético mucho mayor en la zona magnética de primer grado que en la misma clase, el principio es bastante simple. Las zonas adyacentes de grado 1 se marcan como 1, mientras que las zonas adyacentes de la misma clase se marcan como 0. El material conductor especial dentro de la cabeza magnética puede identificar la fuerza del campo magnético mediante la inducción. Estas marcas son finalmente leídas y escritas por nuestra computadora, un proceso igualmente complejo. En la parte posterior de la cabeza de escritura hay una bobina. Aplicar corriente genera un fuerte campo magnético. El campo magnético pasa a través de la brecha de aire. Se aplica al disco debajo. Posteriormente, estos átomos se ven obligados a alinear su campo magnético con el campo magnético aplicado por la cabeza. Entonces esta área se convierte en un imán permanente. Incluso si la cabeza se mueve, la orientación magnética aquí puede conservarse durante mucho tiempo.